Buenas tardes. Hoy nos acompaña el maestro David Sánchez Apresa. Bienvenido, maestro. Es licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas, así como en Derecho Público Internacional, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es académico exclusivo de esta institución, del INEF y de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Bienvenido, maestro. Gracias por su presencia y la aportación de temas muy interesantes. Hoy abordaremos el tema la soberanía en México. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a las personas que hoy nos ven. El tema que hemos elegido es el de la soberanía en México. ¿Y por qué este tema? Porque diariamente en las noticias, en el discurso político, en los medios, escuchamos el uso de esta palabra, pero lo escuchamos en diversos contextos y acepciones. Escuchamos soberanía popular, soberanía alimenticia, soberanía energética, soberanía económica. Y el punto es, ¿sabemos lo que es la soberanía? Por eso elegí este tema, doctor. Maestro, ¿nos podría usted explicar qué es la soberanía? Es un concepto complicado. Entonces trataré de ir de lo simple y lo voy a ir elaborando, a ver si para nuestra audiencia es un poco más claro. Si me voy a la raíz latina de la palabra, soberanía es la summa potestas, es decir, el poder máximo, el poder supremo. ¿Quién tiene soberanía? Quien tiene el poder máximo o la última palabra en la toma de una decisión. Esto implica que si yo tomo una decisión y la decisión no puede ser revocada por nadie más, ni puede ser echada abajo por otra autoridad, por otra persona, por un particular, por ningún medio, entonces mi decisión es realmente soberana. En caso contrario, si yo clamo o digo ser soberano, pero una vez que tomo una decisión, mi decisión es revocada o echada abajo por alguna otra persona o institución, entonces no es una decisión soberana. Esto sería una manera más simple de entenderlo. Ahora bien, el concepto se ha complicado porque tienden a asociarlo con otros rubros, como yo dije al principio, soberanía económica. Es decir, que en materia de decisiones económicas, la persona o el tomador de decisiones es soberano, es decir, tiene la última palabra. Creo que podemos asociar soberanía a este concepto más sencillo de entender, de poder de tomar tus decisiones sin que nadie más te lo revoque. ¿Cómo aplica ese concepto al Estado mexicano? Este concepto en el Estado mexicano lo vamos a encontrar en la Constitución Política. Es más, quienes nos ven por medios electrónicos pueden accesar a la Constitución y leer el artículo 39. Es el artículo 39 constitucional que dice que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. E incluso nos dice, todo poder público dimana del pueblo. En este artículo lo que vamos a encontrar es que la soberanía, o sea, la última palabra, el decisor supremo, es el pueblo. Esto es muy interesante porque de aquí viene la confusión. Cuando uno escucha la palabra soberanía, tiende a pensar en el pueblo, pero no es cierto. Una cosa es soberanía como concepto teórico y otra cosa es soberanía en México. De acuerdo al marco constitucional del artículo 39 constitucional, reside en el pueblo. ¿Esto es así en todos los países del mundo? No. Habría que checar los marcos constitucionales. En algunos países la soberanía sí viene del pueblo y está en el pueblo depositada. Pero en algunos países la soberanía, aunque residía en el pueblo, se trasladó por una decisión al monarca. Cada país es distinto. México decidió depositarlo en el pueblo. Maestro, ¿y el pueblo qué papel juega en todo esto? Esto también es muy interesante, porque yo diría que el pueblo a veces es el último en enterar que tiene esta soberanía. Vamos a hacer un análisis muy rápido, es jurídico, pero lo haremos de modo sencillo para que la audiencia nos pueda seguir. El artículo 39, como yo decía, marca que la soberanía reside en el pueblo. Nos vamos al artículo 40 de la misma Constitución, y ahí dice que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. Entonces nos vamos a encontrar con una primera limitante, porque este pueblo que tiene esta soberanía, o sea, esta capacidad de decidir, no la va a poder ejercer directamente, aunque quisiera. Lo va a tener que hacer a través de los poderes de la Unión, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero bueno, me dirán algunos,
¿Puedo yo elegir a mis autoridades? No, tenemos un primer problema. La elección del Poder Judicial no es directa, es indirecta. Entonces, habrá quien diga que el pueblo sí participa o no participa en este proceso, pero es una elección indirecta. El Poder Ejecutivo sí lo elegimos, pero elegimos únicamente al titular. Él designa a los demás funcionarios que le van a ayudar. Y el Poder Legislativo, que son los legisladores, son los que elegimos de modo más directamente, valga la expresión. Pero al final del día, entonces, el pueblo lo que hace es elegir a quienes lo van a representar, y estos representantes son quienes ejercen la soberanía. Entonces te encuentras en un fenómeno muy interesante, porque el pueblo es depositario de la soberanía, pero no la ejerce. Entonces la primera pregunta es, si no la ejerces, ¿de veras la tienes? Pero esto se complica, porque cuando vemos cómo puede hacer un ciudadano para acceder a estos poderes de la Unión y ejercer su soberanía, nos vamos a dar cuenta que el artículo 41 constitucional nos dice que debe ser a través de los partidos políticos. Se empieza a complicar la ecuación, porque entonces el pueblo, depositario del poder público, solo lo va a poder ejercer a través de unos poderes a los que solo puede acceder mediante los partidos políticos. Así que ahí llevo la reflexión. ¿El pueblo tiene o no tiene la soberanía? Creo que lo debe contestar nuestra audiencia con los elementos que hemos ido dando. Finalmente, y para cerrar, a manera de conclusión, ¿qué pasaría si el pueblo decide rebelarse y ejercer su soberanía tomando literalmente el artículo 39, tomar las armas y cambiar este gobierno? Porque además el mismo artículo dice que tiene en todo momento el pueblo el derecho de cambiar su forma de gobierno. La misma Constitución en su artículo 136 nos especifica que si hubiera una revuelta y por medio de la fuerza se desconociera al gobierno actual, tan pronto como el gobierno actual recobre el control, las personas responsables de esto serían juzgadas. En otras palabras, el pueblo no puede por las armas ejercer esta soberanía. Por lo tanto, solo lo podremos hacer a través de esta cadenita jurídico-político que me he permitido explicar. Agradecemos infinitamente, doctor y maestro, su participación en esta plática y muchas gracias. Muchas gracias.